Vamos ya con la última mesa de la jornada. Le voy a pedir a la siguiente moderadora, a Tita López, a CEO de BPS, que me acompañe aquí sobre este escenario. Estoy deseando escuchar, seguro que no les va a defraudar, esta tercera y última mesa de la mañana. Por la tarde continuaremos. Nos vamos a enfocar, Tita, bienvenida. Muchísimas gracias. Ahora en el ámbito de la ciberseguridad, así que... Exacto, inteligencia artificial y ciberseguridad. Va a estar muy interesante. Todo tuyo. Pido un aplauso, por favor. Gracias. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues me encantaría que me acompañasen Diego, Marco y Luz, que espero que estén por aquí, porque yo la mesa sola no la puedo hacer, o sea que espero que me acompañen. Y... Hola, Marco. Luz, Diego. Pues si queréis nos sentamos y ahora os presento, que nos vemos pues por aquí mismo. Hola, Luz. Pues antes de presentaros, me encantaría decir unas palabras, no soy nada experta, para eso os tengo a vosotros, sobre lo que vamos a enfocar esta mesa, que es inteligencia artificial y ciberseguridad. La ciberseguridad y la inteligencia artificial guardan una estrecha relación, tanto en lo positivo como en lo negativo, ya que la inteligencia artificial puede utilizarse para mejorar la ciberseguridad y resiliencia de los productos, pero también está siendo utilizada por cibercriminales y otro tipo de ciberatacantes para poner en riesgo la seguridad de las empresas y, por ende, de la sociedad. La IA permite realizar una mejor detección de análisis de los posibles ataques cibernéticos, con millones de alertas al día y detectar aquellas amenazas que deben ser atendidas. Mejorar el tiempo de respuesta, identifica patrones y ayuda a tener una toma de decisiones adecuada en tiempo real. Lo cierto es que llevamos mucho tiempo hablando de la importancia de la inteligencia artificial. Desde 1956, cuando John McCarthy acuñó el término de inteligencia artificial para referirse a máquinas que ejecutaban tareas características de la inteligencia humana y lograsen objetivos de una forma similar a como lo hacían las personas. Pero, sin embargo, pasaron décadas y las empresas no invirtieron mucho en esta tecnología. Fue en 1996, el día en que el ordenador Deep Blue de IBM se impuso en una partida de ajedrez al entonces campeón del mundo, Kasparov, cuando se empezó a tomar más en serio la tecnología de inteligencia artificial y a crear aplicaciones prácticas. Precisamente, el mayor conocimiento sobre el funcionamiento del cerebro adquirido en los últimos años, junto con los avances en microelectrónica, el aumento de la potencia de computación, así como la posibilidad de acceder a grandes cantidades de datos y la conexión ubicua entre sistemas, han posibilitado los grandes avances en inteligencia artificial que están dando actualmente. En la actualidad, es un hecho que la IA, como conjunto de técnicas predictivas y de autoaprendizaje, está ayudando a mejorar la ciberseguridad. En ese sentido, la ciberseguridad se enfrenta a múltiples retos: detección de intrusiones, protección de la privacidad, defensa proactiva, comportamientos anómalos y muchos etcétera a los que la IA puede ayudar para facilitar análisis en tiempo real para una rápida detección y reacción frente a ciberataques. En esta mesa se hablará de todo ello con verdaderos expertos que me acompañan y que tengo el gusto de moderar en esta ocasión. Pues voy a empezar por Diego. Diego, aquí te tengo. Diego Bárcenas es socio de Deloitte Risk Advisory Cyber. Diego Bárcenas es en la actualidad socio de la práctica de ciberseguridad en Deloitte España y a lo largo de sus 20 años de experiencia ha orientado su carrera dentro del ámbito de los riesgos tecnológicos en general, inicialmente en el Departamento de Seguridad Lógica de IBM y a partir de 2005 en Deloitte. Es a partir del año 2012 cuando se especializa en diferentes materias relacionadas con la ciberseguridad, liderando los servicios de hacking ético, protección de infraestructuras on-premise, cloud, gestión de identidades y data protection. Actualmente lidera la práctica de ciberseguridad en entornos cloud, tanto para España como para el Centro de Operaciones de Deloitte a nivel de EMEA, y forma parte del equipo responsable del diseño y la puesta en producción de todos los servicios relacionados con tecnologías blockchain y cripto. Marco Piña es desde el 2018 director para la región del sur de Europa en Nuance Communication, compañía recientemente adquirida por Microsoft. La compañía provee de soluciones basadas en inteligencia artificial que dan soporte a los canales de atención al cliente de las empresas, facilitando una experiencia de cliente convencional,
tanto en voz como en texto, aunando la seguridad biométrica como barrera antifraude. Ha desempeñado cargos de dirección comercial en distintas compañías de software americanas durante los últimos 20 años. En el año 2007 orientó su carrera profesional dentro del ámbito de las soluciones de reconocimiento de voz, lenguaje natural, seguridad y biometría. Y Luz Reyo es doctora en Ingeniería Informática y licenciada en Lingüística. Su investigación, centrada en aplicar inteligencia artificial para la dislexia, ha recibido varios premios como el Premio Princesa de Girona en Innovadores Menores de 35 por el MIT Technology Review. En 2015 fundó la empresa social Change Dyslexia, integrando los resultados de su investigación en la plataforma informática Detective. Detective se ha convertido en la plataforma para la dislexia más usada en español, 350.000 personas e implantada en centenares de colegios públicos de España. Recientemente ha recibido el premio de la UNESCO por el uso de la IA en educación, siendo la primera institución española que recibió ese reconocimiento. Pues muchísimas gracias a los tres por acompañarme. Entonces, bueno, como es habitual en este tipo de mesas, si os parece, voy a lanzar una mesa que sí que me gustaría que contestaseis los tres y luego tengo alguna mesa más enfocada para cada uno. Pero, no obstante, podéis participar cuando os apetezca. Entonces, mi primera pregunta es, bueno, pues ¿cómo creéis que la inteligencia artificial puede ayudar a gestionar el riesgo de la ciberseguridad? Marco, ¿te parece que empecemos por así? ¿O Luz? Bueno, por cierto, 50% mujeres, 50% hombres, la primera mesa que estamos. Pues Luz, empezamos por ti, me parece bien. Bueno, pues vale, pues vamos a ello. Pues, a ver, la ciberseguridad eso es muy amplio, ¿vale? O sea, se puede ver desde un punto de vista corporativo, ¿no? Supongo como en Deloitte, se puede ver desde un punto de vista pues, bueno, como habéis hecho vosotros, con reconocimiento de voz, con procesamiento de lenguaje natural. A mí me gustaría poner un ejemplo súper sencillo, pero que a lo mejor es más de andar por casa, que es con el tema de las contraseñas. Hay investigación realizada sobre cómo son nuestras contraseñas. O sea, han cogido las contraseñas pues, de miles de personas y pues nos hemos dedicado a investigar pues, cómo son nuestras contraseñas. Y resulta que son súper parecidas todas. ¿Vale? O sea, los seres humanos, pues yo qué sé, somos súper creativos, ¿no? En inteligencia artificial parece ser que un poco el límite que los seres humanos, pues bueno, nos diferenciamos del resto es en la creatividad, pero sin embargo, si nos ponemos a ver las contraseñas pues, con las que queremos estar todos seguros, pues se parecen mucho entre ellas. Y no solamente se parecen mucho entre ellas, sino que además hay patrones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues ¿qué pasa en IA y sobre todo en Machine Learning? Pues que una vez que hay patrones, pues la has liado. Porque si hay patrones, pues es más fácil pues, que un ordenador pues, pueda interpretarlos, pueda generalizarlos y pueda, bueno, pues craquear, ¿no? Esas contraseñas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, en este ámbito, creo que la inteligencia, bueno, vamos a hablar de Machine Learning, o sea, dentro de inteligencia artificial, la parte de Machine Learning, lo que puede hacer es, aunque parezca increíble, aportarnos pues, más variabilidad, más creatividad en la creación de contraseñas y hacerlo más seguro. Y eso ya se está haciendo, ¿no? O sea, en muchísimas empresas, pues las contraseñas que te sugieren no es una contraseña que es la que tú, pues, sino que ya te van sugiriendo contraseñas. Y una de las razones es por eso, porque se ha visto que es más seguro que nos ayude, en este caso, la informática a esto. Pero bueno, esto también tiene unos riesgos que si quieres, pues luego ya lo hablamos. Pero... Muy bien. Pues bueno, yo creo que voy a utilizarla ya para mis contraseñas porque soy un desastre. Marco. Muy bien, lo primero es daros las gracias por participar en la mesa, dar las gracias a METIC y a las personas que están aquí y están en remoto. Coincido en muchos aspectos con lo que has comentado. La ciberseguridad son muchísimos elementos, ¿vale? No solo hablamos de uno único. Posiblemente sea uno de los dos campos del sector de la tecnología que yo creo que en los próximos años mayor crecimiento va a tener. Quizás por desgracia, ¿no? Una de las cosas que hemos visto es que evidentemente veníamos de una digitalización o una tendencia de digitalización de servicios prepandemia y la pandemia lo ha acelerado. Es decir, no lo voy a repetir, pero en todos los
congresos o mesas, se dice que ha acelerado más 2 años de pandemia que a lo mejor los últimos 20 años, y lo ha acelerado más incluso de lo que podíamos prever que iba a ocurrir en los siguientes años. Hemos estado todos en casa y hemos consumido masivamente servicios digitales, aunque luego hablaremos de otros ejemplos diferentes. Las contraseñas están muertas, es decir, las tenemos, siguen existiendo, pero creo que hay que empezar a asumir que vamos a vivir en un mundo sin contraseñas. Eso es inevitable. Es uno de los eslabones más críticos y más vulnerables en la política de seguridad de todas las compañías. En nuestro caso, desde nuestra compañía, desde NUAS, desde el año 99, lo que empezamos a trabajar es en elementos biométricos. Tuvimos elementos biométricos faciales, que en un momento dado descartamos por razones que no voy a comentar. Tuvimos dactilar y, evidentemente, éramos un proveedor donde fundamentalmente nuestras soluciones eran de inteligencia artificial alrededor de lo que era la voz, lenguaje natural, reconocimiento de voz. Y decidimos enfocarnos en ese sentido. No porque fuera más segura o no, porque ahí podemos discutir de muchas cosas, sino porque al final la voz es lo más natural que tenemos las personas y es como nos comunicamos. Y además la voz es un elemento que puede ir a través de cualquier canal. Puede estar en un dispositivo móvil, puede estar en un ordenador, puede estar a través de uno de estos altavoces inteligentes que tenemos ahora en casa, a través del mando vocal en la televisión, etcétera, etcétera. Y es donde decidimos enfocar para buscar de qué manera dentro de todos esos elementos las soluciones biométricas, empezando por voz, y luego hablaremos de biometría de comportamiento, pueden reforzar todo este ámbito de seguridad. Es muy amplio, tiene un futuro enorme. Todas las grandes corporaciones están apostando en ese sentido y, fundamentalmente, para introducirlo y ya acabo, también por experiencia del cliente. Yo ayer hice un cambio de terminal, ¿vale? Que está muy bien, te coges tu teléfono Android, coges el nuevo, el Smart Link, ahora no sé muy bien cómo se llama, te hace el traspaso de toda la información. Muy bien, ya tengo las aplicaciones, lo tengo todo hecho, fenomenal, 5 minutos, y cuando vas a entrar en las aplicaciones, la aplicación está ahí, pero evidentemente has hecho un cambio de terminal y las empresas dicen, has hecho un cambio de terminal, puede estar ocurriendo algo raro y tienes nuevamente que meter tus datos biométricos donde los hay, o si no, recordar la contraseña. Yo tenía aplicaciones que había instalado ahí hace 6 años, yo no me acordaba de las contraseñas. Entonces, a nivel de experiencia de cliente, tenemos que pensar que los elementos biométricos va a ser algo que también nos va a hacer la vida más fácil. Pues, Diego, la inteligencia artificial ¿puede ayudar a gestionar los riesgos de la ciberseguridad? Bueno, Tita, muchas gracias por la ponencia, por habernos invitado, la organización y a los asistentes también, que es una hora un poco complicada. La verdad que sí. Igual cuento alguna anécdota, algún ejemplo de cosas que hemos vivido nosotros en el día a día en el departamento de Ciber. Nosotros ya llevamos muchos años trabajando en ciberseguridad y ha cambiado mucho, te estoy hablando de 10 años para acá, en el sentido que antes ciberseguridad era un firewall porque pensábamos que el atacante estaba fuera. Eso ahora ha cambiado muchísimo porque resulta que tenemos que mirar para adentro porque el atacante, incluso sin quererlo, puede estar dentro. Y solo se actuaba cuando pasaba algo, ¿vale? Hoy en día nos estamos orientando, apoyándonos en estos sistemas, en, no sé si se comentaba antes, una defensa proactiva. No tengo que esperar a que me pase algo, sino que tengo que anticiparme. ¿Cómo me anticipo? Analizando comportamientos anómalos o sospechosos de ser un ataque real. Esto, lógicamente, si no nos apoyamos en estos sistemas, estamos muertos, porque el volumen de información que hay que analizar es brutal. Entonces, nosotros, hay ciertos campos en los que ya lo utilizamos. Tenemos lo que llamamos un nivel 1 en 24/7, que lo que hace es mirar alertas y gestionarlas en tiempo real de nuestros clientes, ¿vale? Pero si no utilizo inteligencia artificial, esa gente se ahoga en el volumen de alertas que tenemos. Entonces ya utilizo unos sistemas que no es inteligencia artificial, es automatización, que es replicar el comportamiento humano. En base a unos inputs, me gestionas automáticamente estas alertas. Y esos equipos ya se pueden centrar en tareas de mayor valor o en gestionar incidentes más complejos, ¿vale? Para gestión de identidades también empezamos a autorizar accesos en función de lo que es un comportamiento normal frente a lo que es un comportamiento anómalo. Hay muchísimas utilidades. Es verdad que no alcanzamos el punto todavía de que la máquina tome la decisión. ¿Por qué? Porque tomar una decisión en ciberseguridad, a lo mejor, si te equivocas,
paras un proceso. El impacto es grande. El tema aquí es el tiempo de respuesta. Si tardamos mucho, el impacto del incidente es alto. Si tardamos poco, el incidente lo puedes contener. Entonces, estamos en un equilibrio entre me doto de información para las máquinas me dan información, pero yo tomo la decisión. No estamos en el punto todavía de las máquinas toman la decisión. Coincido con Marco en lo de las contraseñas están muertas. Nosotros tenemos, y esta es la anécdota, nosotros tenemos un equipo de hacking de 70 personas, ¿vale? Que siempre pensamos que son seres oscuros muy extraños de acceder. Hubo una vez que les planteamos un reto de acceder o de obtener contraseñas de todos los empleados de una compañía. Y lo consiguió esta persona. Y cuando tú le preguntas, parece que ha utilizado unos métodos que nadie conocemos y resulta que la vía de entrada, luego escaló privilegios, hizo más cosas, pero la vía de entrada era nombre de la compañía, año en el que estábamos. Entonces, en ese sentido sí que coincido con Marco que el tema Creo de que la voy a se cambiar. Pues muchísimas gracias. Si te parece, Marco, te voy a hacer una pregunta más dirigida, pero insisto, si queréis replicarle o contestarle, por supuesto. ¿Qué mejoras supone la biometría para las políticas de ciberseguridad? Hombre, yo diría que una de las principales ventajas es que la seguridad somos nosotros mismos. Es decir, en ese momento siempre hemos dicho, tu iris, entre comillas, es único, tu huella dactilar se supone que es única, tu biometría facial es única, tu biometría de voz es única. Ahora también, como estábamos comentando, empiezan a aparecer, o ya son una realidad, herramientas basadas en el comportamiento, a qué velocidad escribes, cómo navegas, cómo mueves tu dedo en la pantalla del móvil. Al final son patrones. Y nuevamente volvemos a decir lo mismo, si tenemos la información, tenemos el dato, tenemos los patrones, podemos construir lo que se llaman huellas biométricas. Entonces yo creo, siempre que hablamos de seguridad, por englobarlo, por no llamarlo ciber o llamarlo biometría, porque si no esto es un follón y siempre estamos con los palabras y además luego le metemos el inglés y entonces ya lo llamamos. Antes estáis diciendo lo de la IA, otros decían AI, otras decían AI y ver esto, bueno, prefiero por ir al grano, es decir, al final será un elemento más que complementará a otros y garantizará, yo creo que a medio plazo, o quizá incluso a corto plazo, que sí que las máquinas puedan empezar a tomar ciertas decisiones a nivel de seguridad. Estoy de acuerdo con él, no siempre, ¿vale? Y también habrá que en un momento dado evaluar cuáles son los niveles en los cuales dejamos que algo tome la decisión a nivel de seguridad por sí mismo y cuáles no. Pongo un ejemplo, nosotros tenemos un cliente australiano, una banca, que está desplegando el sistema biométrico de voz para autorizar transacciones financieras, lo que podríamos llamar una transferencia inmediata, y ellos lo dicen, pues oye, pues la de 25 euros pues la dejo pasar con un nivel más bajo de seguridad, pero a partir de 2.500 dólares australianos ya ahí pido un elemento biométrico, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en esa tendencia. Hay regiones o países que van por delante, digamos, yo siempre hablo del Mediterráneo porque es lo que me toca, ¿no? Todos los países que están en el Mediterráneo. Los anglosajones son más pragmáticos, los latinoamericanos se han lanzado a ello y es una adopción bastante evasiva. En Estados Unidos y Canadá es una brutalidad, al igual que en Asia-Pacífico. Y es algo que aquí ya lo estamos viendo y creo que a corto plazo se va a ver. Comenzábamos esta mesa diciendo que la inteligencia artificial tiene una estrecha relación con la ciberseguridad, tanto lo positivo como lo negativo. Y ahora me voy más a lo negativo. Y esta pregunta sí que me gustaría que la contestaseis todos. ¿Puede la inteligencia artificial llegar a convertirse en una amenaza para la ciberseguridad, por ejemplo? Diego. Bueno, no es que pueda llegar a convertirse, es que ya lo es. Y hay infinidad de ejemplos que nos pueden aplicar. Hoy, creo que esta mañana, lo que pasa es que no me acuerdo muy bien, no leí el detalle, solo el titular, aparecía una noticia de una marca de coches que en remoto se podía bloquear o parar el coche derivado de un ataque. De la misma manera que nosotros utilizamos inteligencia artificial para protegernos, con lo que os comentaba antes, que tiene muchísimas utilidades, que podría estar aquí un buen rato hablando, los atacantes también utilizan esos sistemas. Es decir, de la misma manera que nosotros proveemos un servicio para detectar vulnerabilidades en los clientes, en la infraestructura de los clientes también lo utilizan. Ahora mismo podríamos, que no es dinámico, pero podríamos entrar en una web que es pública,
donde tú puedes ver, tienes diferentes filtros y puedes estar viendo sistemas de vigilancia de casas particulares que son vulnerables y puedes acceder a las imágenes en tiempo real de esa casa, ¿vale? Y eso es información pública, no es nada nuevo y te sorprende ver la cantidad de sistemas que son vulnerables. Pero más allá de eso, del mensaje de los atacantes también utilizan estos sistemas, para mí el riesgo está sobre todo en que esos sistemas son hackeables. Es decir, el sistema de inteligencia artificial es hackeable. Entonces, ¿qué puede pasar? Pues o bien yo altero la información o yo accedo a esa información y después la utilizo para fines ilícitos o para chantajear o para explotarla o para venderla. Eso es un riesgo. O bien la altero con la intención de que al final, si el objetivo final de un sistema de inteligencia artificial es tomar una decisión inteligente, si yo modifico los datos de entrada o si yo modifico el algoritmo en mi beneficio, el output de ese sistema es erróneo y la toma de decisión es errónea. Y luego también otro punto que sí que le había dado una vuelta es en sistemas industriales. Imaginaos, por ejemplo, un campo de fútbol, por unirlo con lo que comenta Marco, que tiene un sistema de acceso de superar los tornos basado en biometría. ¿Qué pasa si un hacker hace un ataque de denegación de servicio a ese sistema biométrico? Bloqueo los tornos en un partido de máxima afluencia. ¿O qué pasa si en medio de un campo de fútbol de repente ataco el sistema que gestiona el riego? Entonces, por decirlo de una manera, el mayor riesgo es que precisamente ese sistema de inteligencia artificial es necesario protegerlo frente a ataques. Es un elemento más a proteger. Luz. Pues, vamos a ver, o sea, creo que hay dos ámbitos, ¿no? O sea, el primer aspecto es, no es, o sea, que se convierte en una amenaza no depende de la inteligencia artificial, sino depende de nosotros, ¿no? O sea, hasta qué punto nosotros damos autonomía o hasta qué punto, o sea, nos dejamos ayudar por la inteligencia artificial, ¿vale? Y entonces pues hay como un continuum, ¿no? De la inteligencia artificial te ayuda, la inteligencia artificial te sugiere o dejas autonomía total, ¿no? de esto. Entonces, donde tú pongas, pues igual que vosotros lo habéis puesto en esto, donde tú pongas ese umbral, ¿no? O sea, eso es más responsabilidad nuestra de los seres humanos o sea, que yo creo que no es peligrosa per se. Ahora bien, ¿qué pasa? Que, vale, estamos de acuerdo con que las contraseñas, ok, bien, aunque todos las seguimos usando, pero bueno, vale. Y que ahora mismo digamos, lo más seguro, ¿vale? O lo más son los datos biométricos, que es básicamente lo que la persona es y entonces solamente es intrínseco de la persona y solamente puede ser la persona esto. Vale. Pero ¿qué ha pasado? A ver, esto es un poco así futurista, pero a ver qué me respondéis de esto. Venga, Vamos, que esto va a molar. Bien, o sea, nosotros tenemos, bien, pues lo que serían las contraseñas serían datos estructurados, ¿no? Y lo que serían los datos biométricos, como imágenes, como voz, como texto, como estos serían datos no estructurados. Entonces, durante, pues como has comentado antes, ¿no? O sea, durante los años 50, 60, 70, 80, 90, tal, lo único que podía hacer la inteligencia artificial bien era con datos estructurados. ¿Qué pasa? Que ya en 2010, 2015, tal, ya a través de la parte de Machine, de Deep Learning, ¿no? Pues empezamos a hacer las cosas, bueno, empezamos, o sea, digamos que la IA pues empieza ahí a poder gestionar datos no estructurados. Os voy a poner un ejemplo de una historia mía personal. El primer día de clase que yo estaba en mi máster, estudiando pues, inteligencia artificial, que era de los primeros máster que había en Europa sobre esto, en el Reino Unido, llegó el profesor a clase y nos preguntó, y claro, éramos todos, esto es hace 12 años, nos preguntó, ¿qué es lo que nunca va a poder hacer un algoritmo de Machine Learning? Y todos dijimos, reconocimiento de imagen, o sea, reconocimiento facial. Y teníamos razón, ¿vale? Y nos dijo el profesor, pues sí, eso es lo que nunca podrá hacer, ¿no? Porque en ese momento no había suficiente desarrollo de redes neuronales, no había suficiente desarrollo de procesamiento de gran cantidad de datos, o sea, no era factible, ¿vale?, hacer todo esto. Y fijaos que equivocados estábamos todos, pero hasta el profesor estaba equivocado, ¿vale? Entonces, ahora hemos llegado a un punto en el que esto es posible. Solamente 10 años, ya estamos. Y hemos llegado a un punto en el que encima
las imágenes, ¿vale?, que generan las redes neuronales son tan veraces que ni siquiera los seres humanos podemos distinguir si esta cara la ha generado una inteligencia artificial o es una cara real. Vale, entonces, ahora estamos ahí y ahora ya estamos en el punto en el que, como los seres humanos no lo podemos distinguir, lo que hacemos es decir, ostras, como yo no lo sé distinguir, ¿quién puede distinguir esto? Pues otra máquina. Y entonces enfrentamos una máquina contra otra para que una te diga esto es una imagen real o es una imagen fake o esto está... Entonces, como ya estamos aquí en este punto en el que las únicas ya que pueden solucionar todo este lío en el que nos hemos... Pero esto es así, esto no es ciencia ficción. Aquí estamos todavía en lo que está pasando. Ahora vamos a la ciencia ficción. Vale, entonces, como estamos en el punto en el que ya hemos llegado a que solamente son las máquinas las que nos pueden decir si una cosa es real, si no es real, o sea, ya estamos en ese punto. En ciberseguridad, ¿cómo podemos...? Seguro que tú sabes la respuesta, pero lo que a mí me preocupa como usuaria es, ostras, en algún punto habrá un momento en el que una máquina pues, pueda hacer una imagen de mi cara pues tan veraz, ¿no? o imágenes mías biométricas, mi voz, mi todo eso ya. Entonces, eso es lo que a mí como usuario me preocupa, pero claro, sé menos, a lo mejor tú sabes responder para nada esto. el tema de biometría. ¿Tienes respuesta? Ya ¿Sí? existe. Es decir, ahora mismo ya existen herramientas basadas en machine learning, etcétera, que son capaces de clonar tu voz. Es decir, ahora mismo esto mismo que tú has estado hablando, ¿vale? Si se hubiera recogido toda esa voz, incluso con menos tiempo, podrían haber clonado tu voz. Hace muy poco vimos un vídeo para que entendamos el riesgo, porque claro, muchas veces pensamos que los malos pueden ser un Marco Piña. Los malos son empresas ya. Son grupos organizados, que además esos grupos organizados sirven para delincuentes más grandes, ¿no? Para blanqueo de capitales, etcétera, muchas cosas. Pero al grano. Hace poco vimos un vídeo del presidente ucraniano que era un fake, no era él, con su voz, saliendo en un vídeo haciendo unas declaraciones. Imaginaos el riesgo que tiene eso ahora mismo, ¿no? Es decir, que alguien en un momento dado, en el otro lado, pueda pensar que realmente es el presidente ucraniano diciendo algo que puede desencadenar, digamos, algo realmente grave. Ahí, como trabajamos, como tú bien dices, las compañías que al mismo tiempo tenemos que entrenar de alguna manera a una máquina para que sea capaz de detectar a una máquina. No nos queda más remedio que volver a utilizar también la inteligencia artificial y buscar de qué manera podemos crear algoritmos, por no ponerme muy técnico, basado en redes neuronales, etcétera, pues que sean capaces de detectar que, por ejemplo, es una grabación. Es decir, somos ya capaces de detectar que si yo te he grabado e intento inyectar ese audio a través de un canal, saber que no es una voz humana quien está hablando, sino que es una grabación. Al final, si nos vamos, a ver cómo lo explico sin ponerme muy técnico, nos vamos a un cierto espectrómetro, seríamos o hay puntos donde vemos que todavía la voz humana es voz humana, ¿vale? Y los canales interfieren, porque al final la voz va por un canal, ¿vale? Va por un canal telefónico, va por un canal de altavoz, va a través de este micro, tiene unos códecs y tiene todavía ciertas cosas que podemos medir. Y, por ejemplo, en el caso de la voz, interfieren también pues, tu fosa nasal, tu cavidad bucal, la velocidad en la cual hablas, tu tono, es decir, son más de 100 y pico elementos, ¿vale? Y acabo. Pero en algún momento, perdón, en algún momento, y como bien has dicho, y iba a empezar diciendo que yo solo sé que no sé nada, ¿no? Porque todo esto va muy rápido, ¿vale? En algún momento quizás nos encontramos con el reto que efectivamente las máquinas puedan llegar a ser tan perfeccionistas, ¿vale? Como para poder intentar llegar a engañar a las máquinas, ¿no? Yo siempre en ese sentido sigo pensando que al final los humanos vamos a estar en medio, ¿no? Y de alguna manera vamos a poder interferir para poder medir ese reto máquina-máquina. Pero vuelvo a repetir, aunque sean elementos biométricos, nunca será el único elemento. Yo creo que él lo puede explicar muy bien. Es decir, vuelvo a decir lo mismo, por poner un ejemplo. Tú en tu casa pues tienes la puerta del portal, la puerta de tu casa, es decir, vas poniendo elementos de seguridad a lo largo hasta, digamos, que te pueda pasar todo esto. Y dicho lo cual, tenemos que entender que la seguridad no es 100% de la seguridad. El 100% de la seguridad en ningún elemento, sea biométrico, sea de otro tipo, nadie puede garantizar un 100%. Todos hablamos de los 3 9s, pero al 100% posiblemente llega un momento en que sea imposible. Pues Diego, un poco relacionado
con esto que estamos comentando. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los mayores riesgos asociados al uso de soluciones de seguridad basadas en IA? Está relacionado también con lo que os comentaba antes. Yo te diría que primero el no saber utilizar el sistema. Bien por desconocimiento, que aquí sí que yo creo que tanto en el mundo de la inteligencia artificial como en el mundo de la ciberseguridad tenemos un problema grave. Hablo por la parte de ciberseguridad, de talento, ¿vale? de ausencia, no de capacidades, sino de la dificultad que es de encontrar perfiles de ambos mundos. Eso genera una probabilidad de mal uso de esos sistemas y que probablemente la decisión que tome esa persona, porque en ciberseguridad a día de hoy la decisión final de qué se hace ante un incidente es humana, sea errónea como consecuencia de ese mal uso, ¿vale? Generado por el desconocimiento. Luego también te diría el tema de mala configuración. Nosotros, en los sistemas más antiguos de detección de ataques, están basados en reglas, ¿vale? Entonces, en función de una serie de reglas, el sistema te alerta de un potencial ataque y a partir de ahí actúas. Si esa configuración, si esas reglas están mal configuradas o si el input o los datos que recoge el sistema para generarte esas alertas es incorrecto, pues a partir de ahí se produce un fallo en cadena que se traduce en no lo he visto, no lo he detectado. Y sobre todo esto va en el sentido de que a día de hoy los ataques, bueno, estaréis hartos de ver todos los días en las noticias hay noticias, cada vez son más en volumen, más en complejidad. Si yo me sigo basando en reglas y no me baso en comportamiento de lo que es baseline, lo que es normal y lo que es diferente a lo normal, el riesgo de no detectarlo es muy grande, ¿vale? Entonces, si yo fallo en esa configuración, en esa ingesta de información, en ese algoritmo que me saca alertas de calidad, es como si no diera ningún servicio de monitorización, como si estuviera ciego. Para mí ese es el riesgo. Y referente al tema anterior de cómo replicar el comportamiento humano, cómo distinguir una imagen, y también por añadir un caso real, nosotros hace un par de años, 3, nos contrataron porque había un cliente que tenía una campaña contra ciertos directivos, altos directivos de esa empresa, en redes sociales, ¿vale? Y nos pidieron 2 cosas. Primero, bueno, una era un poco imposible y sensible. Primero, distinguir si era comportamiento humano de robot y segundo, en cualquier caso, identificar quién estaba por detrás. Esa parte de identificar quién estaba por detrás es extraordinariamente compleja y eso desde el principio dijimos que no podíamos garantizar, que a lo mejor sonaba flauta, pero que no lo podíamos garantizar. Pero no voy por ahí, voy porque al final lo que detectamos es que efectivamente había una campaña difamatoria que atentaba contra la imagen de ciertos directivos, pero sobre todo no fuimos capaces de discernir entre comportamiento humano y comportamiento máquina, porque incluso el ritmo de publicación de los mensajes en las redes sociales, los datos asociados al perfil, el avatar, el tipo de lenguaje, era idéntico. Lo único que podíamos decir es, bueno, que publicaba en horarios raros, pero luego la frecuencia, el lenguaje, la forma de comportarse era muy, muy difícil de distinguir. Y Luz, pues, ¿cómo crees que el deep learning puede afectar a la ciberseguridad? Pues, bueno, pues muy parecido a lo que he comentado antes, ¿no? O sea, que en función en función en que los algoritmos de deep learning, que son las redes neuronales que pueden trabajar, bueno, con estos datos no estructurados, ¿no? O sea, que es, a medida que esto avanza, pues llega un punto en el que, a no ser que nosotros realmente pongamos un límite en la autonomía de eso, creo que va a ser muy complicado poder gestionar esto. O sea, que al final lo que va a haber que desarrollar es pues, una teoría o algo de autonomía, de filosofía, de tal, pero bien hecha, no rollo Asimov, sino bien hecha, sobre dónde ponemos nosotros el límite.
Y hay otro estudio que a lo mejor que me da tiempo a mencionarlo, que me pareció muy interesante, que tiene que ver con cómo los seres humanos podemos, a ver si me centro bien, podemos mejorar o no en nuestras decisiones en función de si recibimos ayuda de una IA que nos dice pues estas imágenes pertenecen a X perros, por ejemplo. O sea, un uso de Deep Learning, ¿no? Pero aplicado a reconocimiento de imágenes, pero por seres humanos. Entonces, lo que se vio es que esto me dio mucho que pensar y ahí lo dejo porque yo creo que esto es para pensar. Y esto es un estudio de 2 años, o sea, serio, o sea, heavy el tema. Entonces, lo que se vio es que estamos todos de acuerdo, ¿no?, en que varias personas piensan mejor que una persona, ¿no? Lo que se llama la sabiduría de las masas o the wisdom of the crowd. O sea, si nos ponemos todos aquí, pues vamos a llegar a una conclusión mejor que si uno solo, aunque sea muy listo, va a llegar a una conclusión mejor. Vale. Pues lo que se vio es que si la IA ayudaba a una persona individual, pues esa decisión que tomaba esa persona individual, pues era mejor. O sea, que ahí, guay, ¿no? Entonces ahí, digamos que en este continuum de autonomía, ¿no?, pues pondríamos un poquito más de autonomía porque es como, oye, pues puedo hacerlo mejor. Vale. Pero ¿qué pasa si en vez de a una persona sola nos ponemos en grupo y la IA nos empieza a decir, a sugerir cosas? Pues lo que se vio es que de alguna manera esa sabiduría de las masas, pues eso empezaba un poquito a decrecer. O sea, que perdíamos un poco no sé cómo llamarlo, ¿no? Como la creatividad colectiva o algo así. Bueno, esto es un ejemplo muy concreto aplicado a recursos humanos, aplicado a imágenes en una empresa, bueno, una gran empresa concreta. Pero, jolín, me dio que pensar, ¿no? Porque dije, ostras, que una cosa es cuando estamos hablando de personas, de una persona concreta, y otra cosa es cuando estamos hablando de las personas en grupo, que yo no sé si en ciberseguridad se trata, porque supongo que ciberseguridad está como muy vinculada a la individualidad, pero se trata como algo en grupo. Es que yo creo que a veces se confunden algunos términos, porque una cosa es identificar y otra cosa es verificar. Vale. ¿Vale? Cuando nosotros hablamos de soluciones biométricas, hablamos más de verificar que de identificar, porque el reto de identificar es muy complejo, va en la línea de lo que tú estás diciendo. Es decir, ese 1 a N es muy complicado. Generalmente se intenta siempre enfocar en un 1 a 1 y con un objetivo de verificar. Es decir, al final lo que intentamos es buscar solucionar problemas, digamos, reales o no críticos, más pragmáticos en el día a día, ¿no? Es decir, que si tú estás a través de una aplicación móvil intentando hacer una transferencia, verificar que quien está al otro lado es luz, ¿no? Y quien ha hecho el login es luz, y que a través de los elementos biométricos podamos verificar que tú eres luz. No vamos a un elemento tanto de identificación en un 1 a N. De todos modos, en ese sentido, yo creo que hay cosas beneficiosas que no solo enfocan o van en el ámbito de biometría desde un punto de vista de seguridad, porque, como decía antes, hay elementos que no solo son enfocados a seguridad y hay ciertos detectores inteligentes que ayudan en ese sentido. Por ejemplo, volvemos a anteriormente, a través de tu voz podemos saber si eres hombre o mujer o podemos saber si estás en un rango de edad. No vamos a acertar la edad y no te la voy a preguntar. Es decir, no vamos a decir esta persona tiene tantos años, pero sí podemos decir, oye, pues puede ser una persona mayor de 65 años, menor de 65 años. Eso, por ejemplo, se lo hicimos a Telefónica durante la pandemia. Había un problema de decir, oye, todo el mundo está en casa, hay un colectivo específico que digamos, tiene un problema mayor, a lo mejor, de uso digital, y que en un momento de crisis hay un estudio muy interesante de Accenture en ese sentido que dice que las personas cuando estamos en una situación de crisis lo que buscamos es hablar con otras personas. Entonces, todo el mundo hablábamos de digitalización de servicios y en la pandemia todo el mundo cogía el teléfono y llamaba a los contact centers de las compañías porque lo que querían era hablar con personas. No puedo estar sin router o algo tan sencillo como no recuerdo el PIN para alquilar una película y me quiero alquilar una película porque estoy aquí en casa todo el día y tengo un rato ahora que puedo ver películas que antes no tenía porque estaba en el coche, cosas de este tipo, ¿no? Entonces, lo que hicimos para Telefónica fue un sistema de cuando la gente contactara, detectábamos a través de su voz, pues simplemente pues bienvenida a Telefónica, ¿en qué puedo ayudarle? Y la persona decía, pues no me acuerdo el PIN de la película. Pues aplicábamos el algoritmo, sabíamos que era mayor de 65 años y entonces evitábamos la robotización.
Es decir, no lo metíamos en el robot, digamos, de inteligencia artificial, sino que se enrutaba a que pudiera hablar con una persona. Entonces, siempre, como estaba intentando explicar, es con un afán de verificación, no tanto de identificación. El reto de identificación es muy complejo. Ese reto de 1 a n es muy, muy complejo y además ahí el ratio de error es mucho mayor. Si os parece, ya para ir terminando, sí que me gustaría que contestaseis todos, pero ¿hasta dónde puede llegar su uso o en qué sectores ofrece más posibilidades el tema de la inteligencia artificial? Si quieres, comenzamos por ti, Diego. Bueno, yo no soy experto en inteligencia artificial, ¿eh? Yo hablo con el gorro de ciber siempre, que es así, sé un poquitito de ciber nada más. Entonces, Voy a hacer un paréntesis. Aparte de contestarme esa pregunta, en tu caso, en el tema de ciberseguridad, ¿cómo está España en relación con otros países? Y ya mezclamos las dos. Esta no estaba preparada, ¿eh? A ver, igual es un pensamiento un poco sesgado en el sentido de que llevamos dedicados a este tema muchísimos años, muchísimos. En seguridad en general, 20, y en ciberseguridad, 10. Y digo sesgado porque entonces cuando uno está dedicado solo a esto, te parece que va por delante de los demás, ¿vale? Y puedo estar equivocado. Esa es la sensación que tengo. Un input a lo mejor más objetivo que me hace defender eso es que nosotros desde aquí, desde España, prestamos servicios de ciberseguridad a compañías que no están ubicadas en España, sino que están en zona EMEA e incluso a veces nosotros, pues sabéis que tenemos firmas por todo el mundo. Muchas veces cuando los americanos nos llaman porque nos piden ayuda, a mí sí que es un input que me dice, joder, no sé si vamos por delante, pero sabemos hacer las cosas. Y esto nos pasa continuamente. Diferentes países, firmas de Deloitte en el mundo que nos llaman como expertos. No es porque seamos, no creo que sea porque seamos mejores, sino porque simplemente nos hemos puesto antes. Hemos tenido la suerte o realmente fue una decisión estratégica y bien pensada de ponernos antes. Entonces, esto es el que se pone antes, lo más probable es que pasen los años y esté por delante. Creo que esa es la razón principal, ¿no? Entonces, sí que creo que estamos, no diría a nivel Europa, sino a nivel global, muy, muy bien posicionados. No quiero decir los mejores porque es subjetivo, pero muy, muy bien posicionados por esa sensación. Me alegra oírlo. Y respecto a la otra pregunta que me hacías... Sí, ¿hasta dónde podemos llegar con el uso? Es que nosotros ya lo utilizamos. ¿En qué sectores? Nosotros ya lo utilizamos. Nosotros, ciber es cross. Damos servicios a todas las industrias. ¿Por qué? Porque todas las industrias tienen los mismos problemas, las mismas... No, a lo mejor hay algún sector que lo demanda más, no sé. No. Desde mi punto de vista, no. Nosotros trabajamos independientemente con todas las industrias y es que al final todos están teniendo los mismos perfiles de ataques y los mismos tipos de problemas, ¿vale? Entonces, más que inteligencia artificial, nosotros utilizamos automatización para muchísimas cosas, para gestionar alertas de manera automática. Sí que utilizamos inteligencia artificial para lo que os comentaba antes, detectar comportamientos anómalos. Hay tantos ataques, tantas tipologías que yo manualmente no puedo. Si no me apoyo en una herramienta que me dé cuidado que esto puede ser un intento de ataque, estoy muerto. Pues muchísimas gracias, Luz. Si te parece, contestamos esta pregunta. ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿En qué sectores tú crees o lo estás viendo? Pues, mirad, es que... A ver, yo soy investigadora y en teoría los investigadores tenemos que saber un poco, ¿no?, lo que va a venir y tener la mente abierta y todo esto, pero en mi experiencia nunca he acertado en ninguna. O sea, siempre me ha superado la realidad muchísimo, ¿no? Igual que os lo he dicho con el reconocimiento facial, o sea, y en inteligencia artificial yo creo que casi todos los meses me explota la cabeza, ¿no? Entonces yo, si os soy sincera, pues la verdad es que no lo sé. O sea, lo único que podría decir es que probablemente sea algo que ni imaginamos, ¿no? Pero es que ahí sí, nunca he sido buena con estas... Pues si te parece... A mí me encanta Luz cuando dice boom, me explota la cabeza, porque es verdad, es que esto va a un ritmo de locura. Desde nuestro punto de vista, porque al final, los malos, ¿dónde van? Los malos van donde está el dinero.
Entonces, ¿quién tiene el dinero? Pues las entidades financieras. Ese es el primer sitio. Es decir, en nuestro caso tenemos que intentar ayudar a las entidades financieras a que nadie suplante tu identidad, que te pueda coger el dinero, porque luego una vez que el dinero sale por los canales, por decirlo, digitales, hace así y se va en cuestión de segundos. Luego diría que las telco, pues al final las telco ponen las comunicaciones a todas las industrias para poder, digamos, transmitir la información, con lo cual también hay un elemento, algo tan sencillo como un switch swapping, que te cojan la tarjetita, te la cambian y a partir de ahí puedes tener un problema grave. Todos aquellos que de golpe perdáis la comunicación en vuestro móvil y sepáis que estáis en un sitio con cobertura, inmediatamente, ¿vale?, mirarlo, ¿vale? Porque podéis haber sido susceptibles de haber hecho un switch swapping y alguien en ese momento tiene vuestras credenciales y está con un duplicado de vuestro teléfono móvil y demás. Esto lo dejo aquí como una recomendación. Y luego, para acabar muy rápido, la administración pública. La administración pública yo creo que es un sector que tiene que ponerse en esto muy rápidamente. No sé si hay aquí alguien, espero que nadie me mate, pero hacer ciertos procesos hoy en día con las tecnologías que existen en la administración pública es un verdadero infierno, ¿vale? Es una locura. Yo lo voy a decir, yo instalé un Windows 3.1, es decir, tengo unos años, sigo siendo incapaz de tener mi certificado digital, etcétera, en mi equipo móvil y demás. Es una locura. Y hoy en día hay elementos que pueden hacer la vida mucho más fácil a los ciudadanos y yo creo que es algo que necesitamos. Pues muchísimas gracias, Diego, Luz, Marco. Ha sido un placer moderar esta mesa redonda. Por supuesto, muchísimas gracias a METIC por darme la oportunidad. Me han quedado algunas cosas claras. No volveré a poner mi contraseña empresa año, que os lo prometo que la tengo, que no me lo estaba inventando, pero la voy a cambiar nada más que llegue. Y no sé si al año que viene haremos esta reunión en Metaverso y con nuestros avatares, pero bueno, ahí lo dejo. Para eso yo creo que falta. Queda un poco. Muchísimas gracias y bueno, creo que es hora del almuerzo. No, gracias a vosotros. Bueno, gracias, Tita López. Gracias a Marco, a Diego, a Luz. Interesantísima esta mesa, no ha defraudado. La verdad es que he pasado durante toda la mesa de querer entrevistarles a todos, a ir corriendo a casa, a cambiar las contraseñas, como decía Tita, y el que no lo haya pensado durante un momento miente. Pero si de algo estoy segura es que estamos en el lugar adecuado, estamos en este Ametic Artificial Intelligence Summit, es el lugar adecuado, aquí están los mayores expertos, las personas que mejor nos pueden asesorar y a las que podemos preguntar si tenemos alguna duda, alguna inquietud.